¿Cómo están? Qué placer estar en sus pantallas. Nuevo capítulo, nuevo diálogo en piedra, papel y tinta. Antes le voy a poner algunos puntos que hemos resaltado en La Razón esta semana. En el panorama internacional comenzamos con el G20, esperada reunión en Argentina. Más valía que cuiden a los presidentes del G20 más de lo que cuidaron el bus de Boca, porque si no nos iba a ir mal. ¿Qué sacamos del G20, además de la importancia de la reunión en sí? Encuentros, sin duda el más importante, Estados Unidos, China, esta tregua que para algún columnista en La Razón es un requiem al multilateralismo, por un lado. Por otro lado, también histórico, aunque la señora ya estuvo en Argentina varias veces, pero el encuentro May y Macri, porque la historia de estos dos países ha dado un marco diferente a este nuevo encuentro. Y finalmente, Macron, yo señalo como anécdota, pero también como una muestra de algo. Macron llegó y lo recibieron los funcionarios del aeropuerto. No había quien reciba a Macron y a su esposa. No fue el peor capítulo de Macron en estos últimos días. El presidente francés tuvo que ceder ante la protesta de los chalecos amarillos. Hay malestar desde la economía en Francia. Se lleva las masas, ahí sí hay masas en las calles, se queman autos, hay una presión fuerte en Francia. Y finalmente, en lo internacional diría que hay señales interesantes de dos polos, de dos puntos muy diferentes políticamente, económicamente también en la región. Me refiero a Brasil, al Brasil de Bolsonaro y a México de López Obrador, dando señales diferentes. Son dos países clave políticamente, económicamente. Vamos a ver cómo desde estos dos ejes se va atravesando el resto de la región, nuestro país incluido. En nuestro país, apunte económico y el apunte político, donde me quedaré el resto de la hora. En lo económico, el presupuesto general del Estado ya ha marcado un 4.7% de crecimiento en el país, una cifra que también hemos subrayado en nuestra portada, una inversión que sube en 7.5%, no es poco dado el clima internacional y el Fondo Monetario Internacional, que esta vez ha elevado la perspectiva, la previsión de crecimiento a 4.5 en nuestro país, y el FMI ha dicho bravo a Bolivia por la producción agrícola y bravo también por el segundo aguinaldo. En la empresa privada no se está aplaudiendo mucho porque hay algunas empresas que están viendo de dónde se prestan plata para el famoso doble aguinaldo. Hasta este momento no hay un acuerdo entre la empresa privada, el sector trabajador, para ver cuánto se paga, a quiénes, cuándo, en qué plazos, en plata, en productos, en fin. Hablando de productos, 540 toneladas de quinoa, 40 toneladas de quinoa que ya se fueron a China. A ver si esto no es un lunar, a ver si logramos tener un puente interesante económicamente con China. Ahora sí nos vamos al panorama político electoral. La noticia más importante se ha dado a mediados de esta semana, cuando el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado los binomios, pero estábamos pendientes de un binomio, el de Evo Morales y Álvaro García Linera. Han sido habilitados 8 de los 9 binomios y al día siguiente vienen los paro cívico, protestas. Una mujer ha fallecido en las protestas, agresiones de un grupo en la Plaza Baroa. Se han paralizado, dicen, 8 de 9 departamentos. El gobierno minimiza, la oposición cree que es un éxito, pero además ha amenazado con tomar otras medidas porque quiere hacer respetar el 21F. El oficialismo se aferra a la sentencia constitucional. El país, chocolate por la noticia, nuevamente polarizado o en una actualización de esta polarización. Hoy ya miramos hacia adelante la evaluación de esta semana, pero
¿qué se viene en adelante? ¿Cuáles van a ser las rutas electorales políticas? Para eso hemos invitado a dos voces diferentes, tengo plumajes diferentes. Quiero dar las gracias a Franklin Pareja, usted es politólogo. Gracias como siempre por su tiempo y la capacidad que tiene de abrirnos nuevas miradas. Y a mi lado está mi colega Sandra Aliaga, desde el periodismo, desde una mirada atenta también, que siempre me ayuda a abrir nuevas puertas. Con ustedes dos yo voy a ampliar mi visión, me voy a enriquecer y espero que nuestra teleaudiencia también lo haga. He dado una larga introducción, así que a ustedes la evaluación de lo que fue ese después de. Simplemente voy a decir que fue días antes, en la noche, discretamente, y lo que más me interesa, sin argumentación, una votación para habilitar el binomio otra vez en medio de esta interpretación, de esta batalla interpretativa. ¿Cómo ha recibido usted la noticia? Creo que es algo que todos esperábamos, que el desenlace iba a ser de esta forma. Sinceramente no creo que haya mucha gente sorprendida sobre la acción y la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Creo que no es propiamente el Tribunal Supremo Electoral el que debería estar en el ojo de la tormenta, porque esto es el corolario de una acción que se ha iniciado con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y lo que vemos al final es que hay una instrumentalización de las instituciones del Estado que se ponen al servicio de un proyecto político por encima de la voluntad del soberano, donde hacen algunas valoraciones que creo que están desenfocando el problema mismo de la discusión. Porque fíjate, en algún momento hemos visto estos días como una reacción ciudadana, no corporativa. Franklin, antes de ir a la ciudadanía, me gustaría tomar su primer punto para hacer una primera evaluación del Tribunal Supremo Electoral, porque usted ya acaba de dar una patada fuerte. Bueno, acaba de dar una patada fuerte porque dice, a ver, un ratito, esto ya lo esperábamos, lo hizo el Tribunal Supremo Electoral, pero no es tanto asunto del Tribunal Supremo Electoral, hay un ¿no? Sin embargo, creo que hay sectores que dicen sí. Qué barbaridad, qué vergüenza el Tribunal Supremo Electoral, la división entre quienes están con la Constitución, no, quienes... Hay una doble categoría ahí dentro del Tribunal Supremo Electoral, hay un acto de culpar al Tribunal Supremo Electoral. Quedamos en una fragilidad, y lo digo y miro a Sandra, porque Sandra, acá hablamos con una colega de Página 7, con otros periodistas, hablamos de en qué queda el Tribunal Supremo Electoral, que se supone es una instancia, un pilar. Si nuestra casa de árbitros no está fortalecida, ¿cómo vamos a jugar fútbol? ¿Cómo vamos a las elecciones? Se ha pasado a un Tribunal Supremo Electoral frágil, ya era frágil, no está tan frágil. Me gustaría comenzar con en esa medida, Claudia, teníamos incluso avanzado el debate en términos de que, sin duda alguna, la situación, la posición del Tribunal Supremo Electoral era absurdamente complicada, porque sea cual fuera la decisión, iba a salir como una institución debilitada, vendida a los ojos de mucha gente, manipulada, maniobrada, incompetente o lo que fuera. Cualquiera de la decisión, cualquiera hubiera sido la decisión que tomaba. Entonces, si nos vamos a los hechos, yo de verdad coincido con Franklin, es decir, no debería ser el ojo de la tormenta, porque todo apuntaba a esa conclusión, a esa salida. No, aparentemente no tenía posibilidades en esta batalla interpretativa, como la llamas, porque si bien el referéndum que se hizo el 21 de febrero del 2016 dio el resultado que dio, y fue el Tribunal Supremo Electoral el que administró esa votación, el referéndum, después viene una jugada de ajedrez
del MAS, ¿no es cierto?, que lo plantea en términos de derechos humanos, y hago énfasis en derechos humanos porque presentaron un análisis, Carlos Alarcón, Juan del Granado, que son abogados y personas de derecho de gran trayectoria y de muchas luces. Y de oposición, hay que decirlo también. Sí, pero en este caso para mí no vale ni la oposición ni la militancia. Valen algunos hechos objetivos, ¿no es cierto? Y plantean que las sentencias constitucionales no tienen efecto retroactivo. Y cuando indagamos e investigamos sobre, caramba, ¿por qué no le toman la palabra? Y esta sentencia del Tribunal Constitucional podría ser aplicada en la próxima elección, pero no en esta, porque no tiene efectos retroactivos. Resulta que en este mundo del derecho, donde hay unos movimientos de cintura tan fantásticos. Y políticos también. Y políticos también. Resulta que no hay retroactividad, o sea, no funciona lo de la no retroactividad cuando se trata de derechos humanos, ¿no? Entonces, nuevamente hay una puñalada a la posibilidad de invalidar la sentencia como tal. Entonces no le quedaba otra. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral no puede entrar dentro de esta batalla interpretativa porque tiene que hacer, a ver, requisito número 1, requisito número 2, requisito número 3. Y por eso yo calculo que existe la crisis anterior a la decisión. Por un lado, el vocal y el vicepresidente, José Luis Exeni, enfrenta problemas muy serios de salud, pero además yo creo que parte de los problemas de salud que enfrenta son esta presión, porque tenía además la presión sanguínea por los cielos y se va a hacer un tratamiento. La presidenta Katia Uriona queda a la deriva. Y ella, queda sola. Y ella dice claramente que ya que no se va puedo porque estaba... se van a tomar decisiones que no condicen con los procedimientos democráticos. Ella dice que estaba trancada la cosa, ¿no? Que estaba como que no se podía ya avanzar más. Entonces, o estaba con estas movidas que son poco éticas, o se iba a su casa con el pleno derecho de misión cumplida, porque además hizo una gestión que yo creo que habría que saludar. Por ahí va la cosa. Sí, solo que usted acaba de demostrar que hay una interpretación que es compleja, que no es qué barbaridad, cómo van a decir que esto es Coca-Cola si estamos viendo claramente. No, es una interpretación donde, insisto, entre la argumentación normativa y la política, claro, se entrampa y ahí está el tribunal. Sin embargo, y ahí yo quiero volver, ¿cuán frágil queda o no el Tribunal Supremo Electoral? Después de lo que acaba bien de describir, uno puede decir, bueno, pero miren, ya, chao Exeni, chao la presidenta, este tribunal, no, ¿cómo vamos a confiar? Y si yo empiezo este programa con ustedes dos, Franklin se enoja, se va, Sandra se enoja, se va, me quedo sola, pido al fotógrafo que se cierre, van a decir, bueno, ¿qué ha pasado con ese programa? ¿Qué ha pasado con ese programa? Unos se suben, se bajan. ¿En qué queda? Es que nos bajamos por tu prepotencia. Y como eres dueña del micrófono, no vamos a soportar con la trayectoria que tenemos Franklin y yo, no vamos a soportar que nos ningunees. Claro. Salvo que yo diga, yo soy muy democrática y ustedes se levantaron porque no tenían argumentos y se fueron porque no les gusta el debate. Es decir, es muy complejo, pero lo que sí quisiera para cerrar con su primer pelotazo es ¿en qué queda el tribunal? Porque ahora lo que se está diciendo, sobre todo desde la oposición, por supuesto, es ¿qué primarias vamos a confiar? Ni secundarias, ni nada, no podemos confiar nada, menos las próximas elecciones en el Tribunal Supremo Electoral. A ver, para seguir el hilo conductor, hay un filósofo alemán fantástico, a mí particularmente me encanta. Hay muchos filósofos pero hay uno que a mí me encanta, ¿no? Es Friedrich Nietzsche, que dice una cosa simple pero genial. Dice, ¿no? Más allá del bien y del mal está la realidad.
En este país, más allá de la ley, está la imposición del poder. Esto ya no es una cuestión de análisis e interpretación técnico-jurídica, porque estamos viviendo una época donde pareciera que estuviéramos en la Grecia antigua, ¿no? Los sofistas, que te tratan de explicar que el día está radiante cuando está lloviendo, o que es de noche cuando es de día, que tratan de darte unos argumentos absolutamente falsos, y además de una forma en que da la sensación que creen que la población se está tragando eso. ¿Por qué? Porque voy a volver al punto de partida que era un poco lo que quería contextualizar. El gobierno dice que el 21F era la modificación del 168 y que no se ha modificado eso, por lo tanto se ha respetado el 21F. No, ese era el medio. El 21F era la consulta para que el presidente repostule o no repostule. El fin era la repostulación. El medio era la modificación del artículo 168. Ahora que dicen que ha cambiado, no se ha tocado nada, el fin sigue siendo el mismo. El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que es el medio para que se cumpla el mismo fin que el señor Evo Morales repostule. Entonces es un sofisma decir, no estamos afectando la Constitución, la están pues partiendo en 3, en 4 o en 10. Somos el hazmerreír del derecho constitucional a nivel mundial, no solamente por estar burlando la voluntad soberana, es que de tanto repetir la voluntad soberana ya pareciera un discurso machacón que se ha volcado y te dicen, no, lo único que tienen es el 21F. Oiga, el 21F significa la voluntad soberana. En filosofía te dicen que la potentia es el pueblo, es el dueño del poder. Y la potestas es el mandato que le das al mandatario. Por eso se llama mandatario, porque le das un mandato. No es el poder del mandatario, es el poder del pueblo. Cuando el mandatario desconoce la voluntad soberana, deja de ser mandatario y se convierte en un autócrata, porque no está reconociendo de dónde ha provenido la orden. Entonces, ese gobernar obedeciendo, que por cierto no es del subcomandante, el gobernar obedeciendo es de Enrique Domingo Dussel Ambrosini, un filósofo maravilloso argentino, naturalizado mexicano, ¿no? Pero que no tiene nada que ver cuando tú dices mandar obedeciendo. Oiga, sería fantástico que obedezcas por lo menos la 10ª parte de lo que dice la Constitución, porque quiero decirte una cosa, esta Constitución que tenemos, y le pido a la ciudadanía que la lea, es una Constitución hiperdemocrática. Sí. Todo es con participación del pueblo, todo es con control social. Una profundización de los derechos humanos impresionante. Es más, ese es su primer, has profundizado tanto los derechos que en alguna medida has generado un desbalance entre el campo de acción y de restricción. Pero tiene un problema, como dice Norberto Bobbio, mucha democracia termina matando la democracia. Y para gestionar una constitución tan hiperdemocrática necesitas un gobierno hiperdemocrático y no autoritario. Entonces el que ha engendrado esta constitución, resulta que esta constitución es su gran problema, porque todo es con control y no le gusta el control. Todo es con participación y no deja participar. Y después de lo que usted acaba de decir, entonces estoy obligada a preguntarle, pero entonces ¿no le vamos a echar alguna culpa al Tribunal Supremo Electoral? Que después de la claridad de estos argumentos, ¿no debió el Tribunal Supremo Electoral haber hecho...? Porque me dio la sensación que como que le dijo el tribunal ya ni modo, no podía ser otra cosa. Vuelvo a lo del principio, más allá del bien y del mal está la realidad es lo que decía Sandra, ese tribunal no tiene juego de cintura, está ahí para cumplir un mandato que está más apegado al poder que a la ley, porque si fuera realmente una cuestión de estrictamente cumplir la voluntad soberana, debería decir, señores, este binomio no está habilitado. Pero no lo dijo. Pero es que por eso te digo, la realidad es que no lo va a decir porque no está basando sus argumentos en cuestiones jurídicas, está basando sus argumentos en cuestiones políticas. Entonces está debilitado porque estamos hablando del árbitro. Ni siquiera hay argumentos. Está debilitado el Tribunal Supremo Electoral. Está herido de muerte. Yo creo que no tiene legitimidad y no tiene credibilidad. Y no es un problema que lo diga Franklin Pareja, que mi voz debe llegar 2 cuadras a la redonda, no, nada en más. este programa llega muchas cuadras. La tuya con toda seguridad. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que, lamentablemente,
estamos viviendo un momento de desestructuración de la institucionalidad y le estamos dando una señal al pueblo de que, señores, la ley aquí es relativa, relativícela. Si quiere pagar impuestos, pague. Si usted considera que el sistema impositivo es extorsivo, no pague. ¿Por qué? Porque objete pues su conciencia. Finalmente, ¿usted por qué va a pagar? Objete su conciencia. Entonces, claro, y va a llegar un momento, claro, y van a llegar situaciones en las cuales... Entonces te quieres cortar las venas porque has pagado todo lo que tenías que pagar y viene el perdonazo y un montón de gente ya no paga. Pero yo quiero hacer unas puntualizaciones en relación a lo que decía Franklin, que me parece muy importante. En el fondo de la línea yo podría compartir la esencia, ¿no? Las argumentaciones jurídicas, por más falsas que sean, son jurídicas en términos de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si nos vamos hacia atrás, Franklin, también tendríamos que entender que las 2 semanas o la semana anterior al 21 de febrero del 2016 se generó un ambiente absolutamente nocivo a una votación, eso es lo que plantean, ¿no es cierto?, a una votación democrática, con información, etcétera, etcétera. Se medió con una cantidad de acusaciones que luego no fueron ni probadas, ni resultó ser lo que dijeron, pero modificó de alguna manera los resultados. Posiblemente, eso es una especulación total, modificó de alguna manera el resultado de la votación. Eso es lo que plantean con el Día de la Mentira y esto que el otro y no sé qué. Lo mismo en esta cuestión de argumentaciones falsas, pero me quiero referir además a otro punto que creo que es vital, por lo menos para mí. Absolutizamos a veces las cosas. Decimos, la ciudadanía cree, el pueblo apoya o no apoya. La encuesta dice. Y yo me pregunto, cuando Bolivia dice no, evidentemente ganó el 21F, pero Bolivia es Bolivia, pues, no es solo el 51.3 o 0.4% de la población. Entonces yo digo, ganó la mayoría. Esas son las reglas del juego. El MAS se sometió a esas reglas del juego y debería respetarlas. Por supuesto. ¿Sí? Pero hay un 48.7 o 6% de la población boliviana que dijo sí. Entonces, hay pues esta división y no creo en esas historias de que todas las personas que votaron sí en el referéndum era para apoyar la repostulación y todas las personas que votaron no era para no apoyar. Había en juego una pregunta en relación justamente al artículo 168. Dicho eso, ¿cuáles voy a ser de abogado del diablo? O sea, ¿cuál es el término? O sea, la repostulación es una repostulación. No es automáticamente elegir a Evo y a Álvaro presidente y vicepresidente del Estado plurinacional. La repostulación es una presencia en una elección, ¿no es cierto?, donde ganará quien obtenga mayor cantidad de votos y ya sabemos todo el procedimiento constitucional. Primera vuelta, si es que hay segunda vuelta. Entonces, ahí viene otro sentido también. Una cosa es la repostulación para someterse a una votación y ahí viene la pregunta de Claudia. Este Tribunal Supremo Electoral es el encargado de administrar esa elección. En una situación de debilidad o fragilidad como la que está, eso influye en la credibilidad de su capacidad y honestidad y apego a las leyes, etcétera, etcétera, para administrar una votación, una elección que no peque de fraude. Ahí es una pregunta importantísima. Desde mi punto de vista, y con eso termino, desde mi punto de vista, yo no podría de entrada calificar al Tribunal Supremo Electoral
como una entidad que va a llevar adelante un proceso electoral fraudulento por el hecho de que haya tenido que tomar una decisión en estas circunstancias respecto de la habilitación del binomio de Evo Morales y Álvaro García. Interpreto de su respuesta que el Tribunal Supremo Electoral no está herido de guerra, como dijo Franklin. Está herido de muerte en el sentido en que ha tenido que jugar en estas coordenadas que la propia realidad le ha impuesto y no ha podido, digamos, una parada de gallo, sin hacer alusiones, por supuesto, al extinto Mir. Pero su candidato no está extinto. Mire cómo está Jaime. Bueno, no sé, bueno, ese es otro tema, pero yo creo que obviamente le afecta, ¿no? Pero ojo, vuelvo a insistir, le afecta frente a los ojos de un sector, de un segmento importantísimo de la población, lo cual no quiere decir que está afectado por este otro sector tan importante como quien dice Bolivia dijo no. El otro sector es tan importante y tan masivo y tan presente en el quehacer político, económico, social, cultural de este país. Ese es el problema. Entonces tenemos evidentemente una tensión que no es pues, bueno, el pueblo boliviano dijo, no es cierto. Una parte muy importante del pueblo boliviano está viendo a un Tribunal Supremo Electoral herido de muerte. Otra parte muy importante del pueblo boliviano está diciendo, caramba, o sea, realmente no cedieron ante las presiones. Yo voy a ceder ante la presión del corte, de la publicidad. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos. Hasta aquí la evaluación de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, si está herido de guerra o no. Estas son las interpretaciones. Vamos a hacer la evaluación de lo que vino después del miércoles en esta semana, el paro del jueves y cómo se desarrolló este bloqueo en 8 de 9 departamentos, las evaluaciones del oficialismo, de la oposición. Pero lo más interesante, ¿cómo se va o se puede mover el tablero en los próximos meses? Aguárdenos, por favor.